Bien, y vamos a presentar a los invitados. Tenemos primero a Nacho Levi, que es el referente de La Garganta Poderosa. Al lado está Natalia Saracho, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y finalmente está Julio Zarza, que es un referente social, integrante y fundador del multimedio Mundo Villa. Les agradecemos a los tres. Voy a empezar por vos, Nacho. Un poquito para tratar de entender de lo que queremos hablar. Si te animás, yo vi alguna vez cómo explicabas toda esta situación de una manera muy sencilla, que es jugando al veo veo con tu hija. ¿Te animás a recrear eso para explicar un poquito de qué vamos a hablar, de ese mundo invisible, que todo el mundo habla y no lo conoce, habla y no lo ve? Bueno, primero gracias por la invitación, por esta mesa, por estos compañeros, estas compañeras y los que veíamos recién ahí también. Celebro el posicionamiento de Mayra. Celebro y comparto muchas de las intervenciones de César a partir de eso, pero me parece que dar visibilidad es empezar a dar espacio a esas voces, que son muchas, muchísimas, muchas más de las que se escuchan, para ver una realidad que en general no vemos. En algún momento, en alguna intervención, me tocó hablar un poco de esa invisibilidad y conté una anécdota jugando al veo con mi niña, que me tuvo durante muchos minutos buscando dónde estaba lo negro que había visto en algún lugar, y después de mencionar absolutamente todos los elementos que había a mi alrededor, me dijo, era esto, ¿viste cuando cerrás los ojos así? Ese negro era. Y eso lo veíamos como vemos la realidad que se puso de manifiesto en este debate público. Cada vez que agarramos la autopista Ilía, cada vez que vamos por Avenida Iriarte, cada vez que bajamos por Perito Moreno. Entonces, en buena hora que nos demos estas discusiones. Creo que durante mucho tiempo muchas de esas voces no asomaron por la falsa idea de caer en el juego a la derecha. Desde La Garganta creemos que el único juego a la derecha es gobernar como quiere la derecha por si viene la derecha. Nos parece que hablar nunca es de derecha es callar. Y pensar nunca es de derecha es obedecer. Y La Garganta siempre grita. Natalia, ¿qué está pasando en los barrios? Bueno, primero que nada agradecerles por la invitación. La verdad que rescato lo que decía Nacho también, de que es importante las voces. Hay cosas que comparte y cosas que no. Creo que es una realidad, viene expresando que está muy difícil, ¿no? Lo que mostró la pandemia fue la desigualdad que se profundizó y que tiene que ver con justamente el gobierno de Macri primero, después la pandemia y un retroceso histórico, ¿no?, en nuestro sector. Pero hay un problema económico que lo estamos viendo, que lo venimos diciendo también los sectores que nos venimos organizando hace mucho tiempo, que tiene que ver que tenemos que dejar de pensar en los nombres, en los lugares, y tenemos que pensar el rumbo económico y social de este gobierno y cómo vamos a salir, ¿no?, después de esta pandemia. Claramente es una mirada que compartimos, que está difícil y que tenemos que pensar qué va a pasar después de la pandemia. Julio, te sumo también a la conversación. Vos te encargás también de visibilizar un poquito lo que pasa en las villas. Contá un poquito qué pasa, cómo se vive. Digo esto porque es el relato desde afuera, muchos que lo vivimos desde afuera. Techo de chapa, piso de tierra, sin gas natural. Contá un poquito cómo se está viviendo. Yo creo, primero que nada también quiero agradecer por invitarme, la verdad que es un privilegio poder tener voz, sabiendo que hay un montón de compañeros y compañeras en diferentes barrios y diferentes villas que también pueden hablar o pueden explicar mejor que yo, y me siento un privilegiado poder estar en esta mesa. Yo creo que hay particularidades en cada barrio, no todos los barrios son iguales. Y hoy vos decías algo que me quedé pensando, yo cuando dijiste barrios vulnerables, y yo pensaba en mi cabeza, digo, vulnerables somos todos, pero no todos tenemos la misma respuesta. Creo que ahí está la clave, me parece, de un montón de cuestiones. El barrio, en lo particular, yo soy una persona que milita hace muchos años y lo encontré esto como forma de vida, y el año pasado me enojé mucho por el hecho de que la compañera también de La Garganta que murió, la compañera del barrio. Después tuvimos otra compañera en Villa 21 que también se cuestionaba que no llegaba la ambulancia. ¿Con quién te enojaste? Con todo el sistema, digamos, ¿no? Porque hay todo un discurso, ¿no? Nosotros, me parece que todo el habla y todo lo que se puede decir se aleja mucho de la realidad que nosotros vivimos. Y a mí me toca hace más de 20 años de estar militando, de estar poniendo sobre la mesa un montón de causas, y
y enterarte que todavía, o ver que todavía seguimos peleando por una ambulancia para una villa en estos tiempos, en este siglo XXI, y que se te muera una compañera, se te cae cualquier discurso. Quiero entrar ahí porque, bueno, con Nacho lo hemos hablado mucho, con varios chicos de La Poderosa, de que estaba invisibilizada la voz de distintos barrios, pero que había una particularidad que era en común, que te decían, quédate en casa, lavate las manos, y no había agua en una gran parte del país, en una gran parte de los barrios vulnerados. Quien quiera responderme, y se van sumando como conversación, ¿qué pasó durante la pandemia y la cuarentena más estricta en los distintos barrios? Lo que ustedes vivieron, digamos, desde su experiencia. Creo que una vez más, digo, mostramos que los solidarios somos siempre los que la pasamos, ¿no? El de entender de que el otro está mal y salir a socorrer, organizarnos, digo, tenemos esa impronta de organizarnos rápidamente. Creo que las compañeras de la barriada lo demostraron en cada comedor comunitario, garantizando las ollas populares. Y eso tiene que ver justamente con una problemática que venimos sufriendo hace mucho tiempo, de pensar en la posibilidad de podernos planificar a largo plazo, ¿no? De poder construir una agenda en común que nos permita pensar en cómo vamos a hacer para urbanizar los barrios populares. Agenda en común, pregunto, porque no está el Estado. Digo, lo estoy preguntando sobre todo porque lo que llegó en la pandemia, de lo poco, que tuvo muy poca visibilidad, fue el grito de Ramona antes de morir diciendo, me están diciendo que me lave las manos, abro la canilla, no tengo agua. Sí, eso, digo, nosotros esa problemática la vemos en distintos barrios, pero también es una realidad que nosotros también apostamos a resguardar la salud, ¿no? Yo no quiero caer en comernos la curva. Digo, esta crisis, si hubiese estado administrada por el macrismo, hubiese sido totalmente distinto. Digo, estaríamos hablando de un montón de casos de compañeras como Ramona que no se justifica, digo, pero que nosotros tenemos que ver eso también, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente hubo una decisión política de cuidar, de tener prioridad en la salud. Digo, donde nosotros entendíamos que era difícil, que no podíamos sostener la olla, pero que no teníamos que cuidar porque sabíamos que los peores resultados los íbamos a sufrir nosotros en los barrios. Y nos organizamos en todos los barrios para poder garantizar ese cuidado en comunidad y defendernos, ¿no? El barrio cuida al barrio. Yo creo que eso fue también una posibilidad de vernos de otra forma. Ahora, ¿por qué los más solidarios somos nosotros, dijiste, ¿no? Los propios del barrio. ¿Quién está ausente ahí? ¿Qué falta? ¿Quién no llega? Creo que las políticas públicas del Estado llegaron a cuentagotas o a atender emergencias, subrayando lo que decía Nati recién, que lo dice Mayra en su documento. Digo, si esto estuviera en manos del macrismo hubiera sido dramático, sería lo peor que nos puede pasar. Y cuando César interviene marcando diferencias, también enfatizan que los gobiernos progresistas de centro izquierda han traído mayor benevolencia que otros, aún con sus contradicciones y sus miserias, dice, a los barrios. Entonces digo, partamos de esa base para poder charlar tranquilo. Y digo, y ahora que charlamos tranquilo, digamos que la situación es dramática hace rato. Y cuando digo dramática, digo que nosotros, por ejemplo, en este momento nos están adeudando 490 toneladas de mercadería para comedores comunitarios que están totalmente desbordados, donde hoy tenés gente que va 4 horas antes para asegurarse que no se queda sin comida, familias que van llorando porque históricamente se sostenían con un laburo o a cuentagotas, pero comiendo en la casa, y ahora tienen que ir a morfar a un comedor. Nosotros tenemos un observatorio villero. Las estadísticas del observatorio dicen que el ingreso promedio de una familia son 23.700 pesos en un barrio. Es un tercio de la canasta básica total para una familia de 5 personas. Entonces ahí retomando un poco algunas de las diferencias que marcaría con lo que planteaba Mayra desde su perspectiva, que la considero absolutamente genuina. Me parece que en este circo donde ya vemos desnudos a buena parte de la clase política, encontrar un debate donde 2 personas hablan sin cassette es un montón. Porque vienen los resultados de las elecciones y se van a cambiar el cassette. Esto es sin cassette. Digo, lo que dice Mayra sobre la criminalidad es cierto. Esto nos preocupa porque durante toda la pandemia creció un montón la violencia dentro de los barrios, alrededor del narcotráfico. Muchas familias que históricamente estuvieron afuera de ese circuito, que en muchos casos son las familias de esas bueyes del bien, de esas madronas que fundaron los comedores, que pararon las ollas en 2001 y pudieron rescatar, además de los pibes que le dan de morfar, a sus propios pibes, terminando viendo entrar al negocio, pero por la ventanilla del que vende, para ver de qué manera estirar hasta fin de mes una crisis que hasta hoy sigue siendo de lo urgente. Nosotros nos habíamos acostumbrado a discutir lo estructural, a corrernos del día a día,
Y ahora tenemos que decir Volviste al para revés atrás. que lo importante no nos tape lo urgente. No, pero vos sabés que ayer estuvimos con dirigentes de movimientos sociales, nos decían exactamente lo mismo que estás diciendo. No llega la comida y en el mejor de los casos, solo polenta. ¿No? Ante esta urgencia, digamos, y te pregunto a vos, Julio, ¿cómo pueden revertir esta realidad? ¿Qué se puede hacer? Mira, primero hay que tomarlo en serio. Se largó una mesa del hambre y la verdad que al menos en los espacios que me ha tocado participar, yo me corrí, la verdad me corrí porque te daban tarimas y tarimas de polenta, de cuarta, de quinta, y tenés que llenar una planilla. Toda una situación engorrosa por... Burocrática, decís vos. Burocrática, que es el Estado es burocrático totalmente. Cualquiera que lea un subsidio, un plan, algo que baje para el barrio, tenés que cumplir ciertos requisitos que si no lo hace una organización con espalda, quedás totalmente afuera. Entonces, a ver, el programa se llama Fuego Amigo, ¿no? Nosotros obviamente, dentro, digamos, del peronismo, que es inclusivo, porque hoy tenemos en la capital federal un radical como candidato al peronismo y lo apoyamos y estamos, hay hay un montón de cuestiones donde digo es inclusivo y es el frente de todos, digamos, de lo que estamos hablando, porque Mayra también habló un poco del peronismo, realmente no parece de todos, porque hay organizaciones y hay espacios que quedamos afuera. No digamos del macrismo, con el macrismo es muy fácil compararse. Gana el macrismo y el macrismo no paga el costo. María Eugenia Vidal salió a decir barbaridades. Larreta el año pasado le cortó el presupuesto a los comedores de la ciudad de Buenos Aires, habiendo, como dice Nacho, colas y colas de gente esperando comida y no pagan el costo. No lo pagan. Entonces, nosotros que vemos esto y vemos que hay que profundizar, hay que explicar, hay que trabajar, entendemos los debates que se hay que dar, pero también entendemos que hay una problemática que hay que actuar. Lo mejor que tenía el peronismo, la posibilidad con la pandemia, es mostrar su pata social. Y nosotros vimos cómo en Villa Azul, en vez de hacer un cordón sanitario, hicieron un cordón policial. Entonces vos decís... Para esa burocracia está ahí instalada donde están pero no ustedes. solamente eso. Entonces, obviamente sí que está ahí. A ver, nosotros creo que los que militamos, los que estamos en los barrios entendemos la política. Yo siempre digo lo mismo. Yo tengo la imagen de mi mamá yendo a dormir y en la máquina de coser y levantarme y verla en la máquina de coser y para mí era una heroína porque llenaba esa olla. Pero militando entendí que no era justo. ¿Entendés? Entonces, la militancia y la política es muy importante en el barrio. Y no sé cuánta crisis hay en la política si hoy la política en los barrios se siente en el aire. Como la compañera, como el compañero, como yo, como otros compañeros que están del otro lado, Ahora, o las ollas populares. es un relato muy desesperante, ¿no? Porque pregunto, bueno, ¿cómo es la salida? Me dicen, la política viene muy burocrática. No nos está ayudando a resolver este tema. Y entonces... Sí, Nacho, vos pusiste en tus redes algo de cuando fue la derrota del Frente de Todos y si hubieran llamado a ver qué pasa en los barrios en vez de preguntar por qué no nos votaron, me gustaría No, que dijimos que desarrolles. algo que sucedió de verdad. Llamaron un montón de medios para salir a explicar los resultados de las elecciones y de funcionarios también, que desde hace tiempo veníamos intentando escucharan lo que veníamos diciendo. Digo, si hay un denominador común en lo que dicen las pocas voces que emergen de nuestros barrios en los medios, es que a nadie le sorprendió el escenario. Y me parece que se venía discutiendo. Pero Juan, por ejemplo, ¿por qué a nadie le sorprendió? ¿Qué es lo que faltó? porque veníamos viendo y denunciando lo que estamos viviendo. Y nadie en los le daba barrios. bolilla. Digo, a Juan, del espacio de Natalia, a Juan Graboy, se lo ha cuestionado muchas veces por hacer sus críticas de manera enfática o beligerante, estando dentro del Frente de Todos. Bueno, nosotros hemos tomado una posición, si querés, mucho más naif, paciente. Hemos sido a Olivos el año pasado, nos han recibido con un grupo grande de compañeros y compañeras. Ahora, con el correr del tiempo y las respuestas no iban llegando, se fueron obturando los canales de comunicación. O sea, tengo 15 mensajes de los últimos 6 meses diciendo la semana que viene, y después eso no sucedía. Entonces, no es ni por la buena ni es por la mala, y al final dicen, y apareció Milei, ¿qué pasó que apareció Milei? Milei apareció en todos los sectores, no solo en la villa. La gente dice, ¿cómo puede ser que ganó Milei en los barrios pobres? Decime cómo ganó Milei en los barrios donde la gente fue a la universidad. Ahí lo que dice César de no homogeneizar.
Ahora, sobre ese escenario que está constituido, lo que nosotros queremos es que las elecciones traccionen, como lo intenta hacer Mayra con las diferencias que tenemos, o César, una revisión respecto de lo que está pasando efectivamente en los barrios, porque lo más grave es lo que dijo Nati antes, es la posibilidad de proyectarse a largo plazo. Aparte de la juventud la callamos porque si está adentro, si está cerca, que no la juega a la derecha. Entonces la agenda termina siendo lo varado en Miami o los intereses de la oligarquía agropecuaria. Y en el barrio la gente tiene miedo que le maten a los hijos porque esos índices de violencia crecieron. 8 de cada 10 homicidios en la ciudad de Rodríguez Larreta se dan en la Comuna 1 y en la Comuna 4 de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Y la gran preocupación, que hoy es transversal a todos nuestros barrios, tiene que ver con la salud mental. Este es un programa amigo de la salud pública. Bueno, te cuento que en un barrio como la Villa 21-24, que tiene 70.000 habitantes, hay para ellos 12 psicólogos. En una de las ciudades del mundo que tiene más profesionales de la salud mental per cápita, 1 cada 60 creo que son en Buenos Aires, en la Villa 21 tenés 1 cada 6.000. Y en Yapeyú, que son 10.000 habitantes, hay un psicólogo para los 10.000 habitantes. Ni hablar que hay un montón de territorios donde ni siquiera hay atención posible. ¿Cuánto colaboró esta situación, ese cuadro de situación que vos contás, la falta de escuela presencial? No, un montón, a la vez que lo pensamos con el diario del lunes, no podemos olvidar el escenario en el que eso transcurría. También escuchábamos la voz de los gremios docentes, digo, nosotros no nos paramos en un lugar de inmolarnos a nombre de que los chicos estuvieran en la escuela a cualquier costo. Ahora, si la salida va a ser con conectividad, y tenés que garantizar la conectividad. Y pero la conectividad, ustedes hicieron una campaña porque no les llegaba contagia conectividad. No solo hicimos una campaña, hicimos un proyecto, esa reunión entre en Olivos. ustedes, pero... No llega agua, va a llegar la conectividad, entonces... Pero digo, se están todo el básico. tiempo gestionando ustedes las cosas que las tiene que No, el proveer Estado estaba presente, Bueno, no podemos fingir que el Estado no estaba, porque el Estado está presente. El Estado hay políticas. pero llega mal. Sí, a ver, veamos en la Villa 31 de Retiro, donde el gobierno de Rodríguez Larreta hizo la urbanización, invierte un montón, también perdió ahora, por el 43%, ganó el peronismo ahora en las PASOs. Y también hizo algo mal, pero no se habla de eso tampoco, no se le critica, a ver qué puede, con toda la plata que baja Larreta, con la cooperativa que tiene, con todo el plan inmobiliario que tiene la Villa 31, pierde, pero pierde pierde mal. Quiero abrir otro capítulo. Y le pregunto a Natalia, ¿no? Un poco con lo que decía Mayra. Hay, digamos, una suerte de rivalidad entre agenda feminista versus agenda para atender la pobreza. ¿Son excluyentes? Como de alguna manera aparece en el discurso de ella, ¿no? Da la sensación que ella se queja mucho que hay una agenda de género y que se han olvidado del resto de la agenda. ¿Pero son excluyentes o pueden ir en paralelo? No, yo creo que la agenda del feminismo es transversal, el feminismo popular hace mucho tiempo que existe, esas prácticas feministas todos los días la vimos en la pandemia cuando las compañeras estuvieron poniéndole el cuerpo en los comedores, lo vemos cuando hay casos de violencia y salimos a socorrer, cuando nos encargamos de los cuidados, de las tareas de cuidados. Lo que falta son políticas públicas feministas, digo, no alcanza solamente con un ministerio. Nosotros necesitamos que las pibas de los barrios, las mujeres, tengan tierra, techo y trabajo, de que tengan independencia económica. Digo, y ahí va a ser realmente un gobierno feminista que se encargue de esa demanda, ¿no? Y en ese sentido, digo, nosotros, o por lo menos yo, milito todos los días un feminismo popular que nos representa. Nacho. Suscribo todo lo que dice la compañera, creo que lo suscribirían también mis compañeras que están poniendo el lomo todos los días en las casas de las mujeres en cualquiera de nuestros barrios. Digo, después puede haber distintas perspectivas del feminismo, el feminismo popular, el feminismo villero, Digo, no lo voy a descubrir yo, el laburo que viene haciendo compañeras de los barrios desde siempre, puede ir cualquiera ahí a conocerlo, y está en manos de compañeras como Natalia, como la Negra Albornoz, que en el 2003 estaba en la terraza de su casa viendo cómo su barrio Chalé de Santa Fe no se inundaba, se sumergía, solo veía un río, tuvo que armar una balsa con una puerta de madera, su vecina con su bebé también, pero la balsa de su vecina chocó con una columna de hormigón del Estadio de Colón y el policía que la acompañaba perdió el bebé, sacó el fierro de la cintura y se pegó un tiro en la cabeza delante de la Negra Albornoz, que ahora es asesora de Dora Barrancos y desde el feminismo villero intenta decir también algo de lo que dice Mayra con una mirada que nosotros no compartimos en ese punto, pero sí rescatamos, porque también consideramos feminista, que es poner por delante la redistribución del ingreso.
no hay medida más feminista que la redistribución del ingreso, porque del 10% más pobre, el 70% son compañeras. Entonces ahí retomo otro de los puntos que tengo de disenso con el documento de Mayra, que es la mirada planero, antiplanero o demás. Nosotros tenemos 76 cooperativas, que obviamente tienen el valor agregado que le da el trabajo de un montón de compañeras y compañeros que perciben con suerte la mitad de un salario mínimo para apuntalar ese trabajo. En esas cooperativas, 76, el 75% son mujeres y disidencias, que en muchos casos pudieron salir del círculo de violencia doméstica al que lleva el mayor consumo de droga, el mayor consumo de alcohol. Se acaba de reglamentar ahora, el 10 de este mes, la ley de prevención del suicidio, que se había sancionado en 2015. Imagínense el orden de prioridad. Bueno, en el barrio Don Bosco II, que es una villa de Santiago del Estero, el año pasado se suicidaron 6 adolescentes y hubo 30 intentos más de suicidio. Solo en lo que va de este mes, en San Rafael, Mendoza, 4 adolescentes se suicidaron. No es solamente muertos de hambre, muertos de COVID, toda esta cascada que a todos hizo bajar 2 escalones, a los del fondo lo puso contra la pared. Entonces, en buena hora que estemos discutiendo qué de todo esto tiene que rectificarse. Nos parece que es sumamente urgente. Ahora, ¿por qué está tan invisibilizado esto? Yo no sé si está invisibilizado, se ve, nosotros sabemos. Invisibilizado en la Nosotros agenda, sabemos en la agenda quién pública, perdón, sí, sí. en el establishment, si se quiere, en los grandes medios, en la agenda de la campaña política, en la mayoría de los candidatos. Estas cosas, nosotros, porque entrevistamos a todos los candidatos y escuchamos poco. Lo escuchamos en las campañas, las políticas de reinserción, las políticas de prevención. No está en la agenda ni en los discursos. No, por eso, la inseguridad, qué va a pasar con la inseguridad, como decía el compañero. ¿Sabes cuánta gente no se aisló? Yo tengo vecinos de Villa 21 que no se fueron a aislar porque le iban a chorear la casa. Prácticamente le iban a entrar a la casa. Y con esa injusticia nosotros vivimos de hace muchos años. Y a ver, y no digo que se resuelva de ahora para mañana. Si bien en el barrio es verdad que somos cortoplacistas en un montón de cuestiones, pero en otras también tenemos otras expectativas a futuro. Por eso hacemos lo que hacemos. Y no creo que también el barrio... Lo que pasa en la villa se cuestiona como el villero, ¿por qué piensa o por qué puede tirar? Sí, tiene la libertad como cualquier otro ciudadano. Termina siendo la discusión como decir, bueno, un villero no puede ser el PRO, un villero no puede votar un meme, que es Milei es un meme. Y eso habla del deterioro de la política. Si nosotros hacemos la lectura del deterioro de la política, el deterioro de la credibilidad, como dice Mayra también en un montón de cuestiones, y nosotros a veces, lo que estamos en Villa también, a veces caemos en esos debates vacíos que nos confrontan y nos hacen enfrentar en cuanto nosotros nos tenemos que apoyar, porque todavía falta la representatividad de los villeros. Nosotros se habilitaron para votar los inmigrantes y no hubo ninguna campaña hablando de los inmigrantes. No hay un discurso realmente de la unidad latinoamericana. Cuando todos ustedes escuchan esta batería de medidas o algunas de las medidas que empiezan a anunciar ahora, la posibilidad que vuelva a UNIF y demás, ¿les genera algo? ¿Les parece un parche? ¿No resuelve nada? ¿Cómo escuchan este tipo de medidas? Yo por lo menos lo veo muy bueno. Lo que veo es que hay que abrirlo. Porque es sectario. ¿Qué quiere decir que hay que abrirlo? Hay que abrirlo porque es sectario. Si vos no sos, no estás ahí alineado, ¿entendés? Si no sos una organización con espalda, no sentás, no te cuesta. No te llega. No te llega. Le pasó a un montón de gente. Un montón de gente se quedó afuera de esas medidas. Nati. Yo creo que es importante y que venimos discutiendo un salario básico universal que garantice que mínimamente la gente tenga un ingreso para sostener la canasta básica y no caer en la indigencia, que el IFE demostró que hay un montón de personas que no llegan a tener un ingreso. Yo creo que es una discusión política que no tenemos que caer en la antipolítica también. Digo, hay que debatir un proyecto, qué va a pasar con la economía social, con la economía y lo social, y que tenemos que recuperar esto. Digo, los que votamos al frente de todo, lo votamos para sacar al macrismo. Bueno, hoy nosotros entendemos que no alcanza solamente con lo que está haciendo, digo, tenemos que profundizar estas políticas de no caer en la administración de la pobreza, ¿no? Necesitamos transformarla. Y creo que para eso tenemos que tener participación, nos tienen que escuchar, digo, tienen que escuchar a la gente que viene del barrio, a la gente que milita, que camina todos los días, ¿no? Que nosotros aportamos a eso y que somos muy claros y conscientes de que del otro lado hay otra cosa peor, digo, no es que estamos hablando, digo, que hay esto nomás, ¿no? Digo, nosotros, por lo menos yo,
apuesto a construir dentro del Frente de Todos, porque es un espacio político que me representa y que creo que va a ser por ahí la salida. Ahora, discutiendo lo que falta, digo, ¿no? Me parece como clave esto que decís, nos tienen que escuchar. Y le vuelvo a preguntar, ¿por qué no hay escucha? Porque los problemas y la situación estructural está a la vista, por más que esté invisibilizada de nuevo en una campaña o en, no sé, los eslóganes o en los discursos políticos. ¿Por qué? Creo que el problema no es de comunicación, pero sí se hace una mala lectura respecto de cómo tratar esa problemática. Vos contabas lo que costó visibilizar la realidad de la 31, de las villas cuando empezó la pandemia y lo que significó el caso de Ramona. A mí al año, al aniversario de la muerte de Ramona, me tocaba escribir mi tercera nota periodística en Telam, hablando con las compañeras de Ramona, y al día siguiente me llamó la directora de Telam para felicitarme por esa nota. Y al día después me llamó la segunda de Telam para decirme que muy linda la nota, pero que no era momento para salir a hablar de lo que estaban planteando las compañeras que pedían vacuna, porque son compañeras que cocinan para 10 millones de personas, pero nadie se pregunta quién les paga a las personas que cocinan. Bueno, nadie les paga. Esa es una medida feminista que estamos esperando hace rato. Y me parece, sumando a lo que decía Nati recién, que nosotros acompañamos absolutamente la demanda de un salario universal. La izquierda misma salió a la calle, lo llama seguro de desempleo, pero creo que estamos de acuerdo que tiene que haber y que podría haber habido, me parece, más allá de los cambios de posiciones por el resultado electoral, de todas las internas que se juegan adentro de todos los espacios políticos, ninguno de nosotras nació ayer. Hay una discusión detrás de eso que es, se subejecutó 2.1% del PBI que hubiera permitido, por ejemplo, tener 450.000 millones de pesos para garantizar 1 millón de salarios universales, empalmando la AUH, el potenciar, la tarjeta alimentar. Y eso no sucedió porque se subejecutó el presupuesto. Bueno, pero esa es la discusión que hay en el gobierno y mientras ustedes no los escuchan, digo, se hizo pública después de la elección. ¿Qué les pasa a ustedes cuando no los escuchan y, digo, se sacan estos trapitos y se discuten públicamente entre los principales referentes del Frente de Todos? ¿Qué les pasa? Nos pasa que venimos acá. Venimos acá a hablar de esto porque desde que nosotros fuimos a Olivo venimos discutiendo y esperando en llamado telefónico que no suceden. Yo tengo 3 llamados del presidente de los últimos meses diciendo te llamo mañana para hablar de qué pasó de todo lo que nosotros planteamos el año pasado. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y no pasó nada. Entonces, desde ese lugar, todos tratamos de cuidar la coyuntura. Ninguno de nosotros quiere que vuelva a Juntos por el Cambio. Para mí, lo más peligroso de mi ley es que humaniza a Juntos por el Cambio. Pero seguir una agenda del FMI de prioridad a que la gente, además de estar adentro, esté viva. O de poner en agenda mínimamente las demandas del sector, bueno, sí, nos hacen falta cosas que son urgentes, pero también nos hacen falta políticas públicas de fondo que se hacen con 2 puntos más de PBI que lo podrías haber ejecutado. Retomo lo que estaba planteando recién Eli, porque me parece interesante. Acá charlamos bastante sobre si esta discusión que se dio dentro del Frente de Todos después de la elección fue una discusión palaciega, lejana. Y entonces la pregunta es esa, ¿eso que pasó está cerca o está lejos, digamos, de la realidad de los barrios? Porque sumo que vino Juan Grabois acá y dijo, las cámaras y la pelea no tiene que estar, justo había móviles en la Casa Rosada, en la Quinta de Olivos y en la sede del Frente Renovador y dijo, el problema no es esos lugares, el problema es que no están mostrando lo que está pasando en los barrios. Desde ahí salió un poco la discusión. Pero más allá de lo que se muestra, si esa discusión entre presidente y vicepresidenta les parece que es algo alejado de la gente o cercano a la gente, o cercano a esta realidad, quiero decir. No, yo creo que fue buenísima la carta de Cristina, digo que plantea ahí, no plantea un esquema de quién va a ocupar un lugar de nombre o lugares, sino que plantea posiciones de qué orientación va a tener el gobierno, si va a tener una orientación de administrar o va a tener una orientación de transformar. Digo, nosotros somos peronistas, digo, y nosotros queremos transformar esa realidad, no administrar la crisis. Y eso tiene que quedar en claro, ¿no? Y es una discusión que se viene dando, nosotros lo venimos planteando, Juan lo viene diciendo hace rato, que está difícil, que en los barrios la estamos pasando mal. Y bueno, yo creo que nuestro pueblo nos dio una cachetada de realidad diciendo... Esto es por acá. Digo, nosotros tenemos que rever el contrato electoral del 2019, de empezar por los últimos. ¿No se estaba cumpliendo ese contrato electoral?
¿Cómo? ¿No se estaba cumpliendo ese contrato electoral? No, yo creo que viene haciendo bastante cosas, digo que tuvo prioridad en la vacunación, pero la gente, la realidad es que se terminó de vacunar a la casa y no tiene para comer y no tiene un mango en el bolsillo y ahí se acabó la alegría, digo. Ahora, ¿no? ¿me explican cómo es que hay muchos movimientos sociales? No sé si ustedes, en todo caso, me lo van a confirmar o no, que se han movilizado durante mucho tiempo para lograr la emergencia alimentaria. Y se logró. ¿En qué cambió? En los hechos concretos, ustedes que están en los comedores, por ejemplo. Pero se declaran ¿En un qué montón cambió? de cosas. Por eso me parece que a mí en lo personal creo que la palabra está devastada. Cualquiera puede venir, decir lo que quiere. ¿Emergencia? En todo. En todo. En todo. Acá en el canal de televisión o algún periodista que en su momento era oposición al kirchnerismo, hoy trabajan, están no siendo, la mataban a Cristina, ahora están a favor. Entonces, hay todo, en cierta forma, a veces una ridiculización de las cuestiones que nosotros... Por eso, y nos pero cuestionan a nosotros que puede haber un macrista o uno que vota a Milei en la villa. Pero en los que lo hechos vota- concretos, ¿eso les cambió algo o no? La ley de emergencia alimentaria. ¿O no cambió nada? La realidad... sigue Mirá, siendo- no, la realidad es que si hay hambre, a ver, tampoco hay que ser si se baja pollo, se baja fideo, se bajan alimentos, es necesario. Tampoco nosotros vamos a decir, no es necesario. Sabemos mucho, como dicen acá en la mesa que estamos acá, sabíamos nosotros que con el PRO seguramente esta pandemia iba a ser más agudizada, iba a ser diferente, iba a ser peor. Nosotros entendemos que hay una pandemia, entendemos lo que es toda la economía que se paralizó, pero la verdad también es que en el barrio se vive una realidad hace mucho tiempo y como dice la compañera, la gente también piensa en el bolsillo. Si no puede darle de comer a los pibes, mínimamente, no podés tirar un pedazo de carne todos los días, no tenés los nutrientes suficientes. Hay un plan de emergencia alimentaria donde te bajan fideo codito y fideo polenta. Ninguno que está del otro lado me deja de mentir porque nosotros hacemos chiste de eso. Nos reímos con eso porque aprendimos a reírnos de las desgracias. Pero es como una tomada de pelo, se notó el enojo. Y no solamente en los barrios, sino que hubo un montón de cuestiones que pasaron. Hubo interna en la provincia de Buenos Aires, con el peronismo. Un montón de factores que se dieron, porque no somos nosotros solos. No, a mí en el lo barrio que- popular, el barrio popular no apoya el peronismo y es un desastre. Bueno, Julio lo conozco, hemos trabajado juntos en radio hace mucho tiempo, conozco además el énfasis que le pone y la manera en que se involucra esto. A mí lo que me sorprende es que después de lo que fue el resultado de esta elección, contando esta realidad que viene de arrastre hace mucho tiempo, como cuentan ustedes, nadie se haya contactado con ustedes para cambiar esta realidad. ¿A usted le sorprende? Y si no se contacta con Nacho, No, creo que... si no se contacta Bueno, con Nacho, ayer estamos en el también, horno. digo, la ciudad de Buenos Aires fue una foto palpable Bueno. de lo que está pasando. Pero vos después ves los informes en televisión y los informes en televisión son cuáles de esas agrupaciones habían movilizado a la gente. Digo, miles de personas y una realidad que nadie, digo, que hasta meté al DIPI si querés como representante, no hay nadie que niegue que esa es la realidad de los barrios populares. Entonces cuando después de las elecciones yo escucho a Alberto decir, quiero que me ayuden a entender qué fue lo que pasó, yo estoy esperando hace 6 meses para contarte lo que va a pasar, porque sería mucho mejor que no tuviéramos que contarlo. Sería mucho mejor que estuviera ahí la lo propia palpara presencia del Estado directamente. con las políticas públicas llegando en la medida que se puede, en un contexto dificilísimo, a posteriori de la tierra arrasada que efectivamente dejó el gobierno de Mauricio Macri. No hay ninguna duda de todo eso. Ahora, parte de esto tiene que activar, y creo que lo que toca de esta internilla no son, digo, claramente se juegan un montón de intereses ahí. Si Cristina o el cristinismo pone una serie de renuncias en el escritorio de Alberto dirimiendo una interna y después alguien llama a marchar en apoyo del presidente, bueno, es alguien que está interesado en señalar que alguien está atacando al presidente y vos te preguntes quién está atacando. Toda esa internilla no afecta a la realidad del barrio. No que te el cambia nada. 2.1 del PBI no se haya ejecutado, afecta al barrio. Fuerte. Yo quiero, Sí. yo creo que es importante también decir que nosotros, digo, de nuestro lugar, por lo menos yo no pretendo que me llamen, yo pretendo que hagan cosas, Claro. que hagamos cosas, que avancemos, porque creo que es el momento de avanzar y que creo que tenemos que empezar a discutir no la pobreza, sino cómo se distribuye lo que vamos a generar, ¿no? Los ingresos, cómo vamos a hacer para empezar a repartir de una mejor forma la torta, ¿no? Porque siempre discutimos la pobreza, siempre que por lo menos nos invitan, estamos discutiendo la situación de los barrios, la pobreza, y yo creo que acá la discusión de fondo es la riqueza de nuestro país, cómo está concentrada la tierra, cómo están concentrados los bienes, ¿no? Como, en ese sentido, digo, y en otro sentido que yo quiero rescatar esto que decía Nacho, ¿no? De también de lo que decía Mayra,
cómo vamos a salir para generar nuevos trabajos, tiene que ver justamente con esto, que no estoy de acuerdo, que tiene que ver que ella explicaba recién de esto de reforzar a los empresarios, ¿no? Bueno, nosotros somos de la economía popular, nos venimos organizando hace mucho tiempo, hay una crisis mundial donde hoy está dejando afuera a un montón de trabajadores y trabajadoras y que nosotros nacimos, nos inventamos nuestro trabajo por una necesidad, nos organizamos y hoy somos los excluidos del siglo XXI. Hoy el peronismo tiene que recoger nuestra agenda porque somos los trabajadores que no tenemos derecho, somos los que nos organizamos en cooperativas, en distintas cooperativas, y hoy necesitamos que la sociedad entienda una vez por todas que no somos planeros, que no nos quedamos en nuestra casa, que no vivimos con 12.000 pesos, sino que eso es un sustento que complementa lo que nosotros venimos ganando, ¿no? Cartoneando, produciendo, haciendo distintas cosas. Hoy nosotros reivindicamos ese laburo, tenemos que discutir con la sociedad y yo la verdad que estoy como ya harta, ¿no?, de estar explicando todo el tiempo qué laburo hacemos, por qué lo hacemos. Y la dirigencia política tiene que entender que el Estado tiene que acompañar ese proceso, que tiene que ser una agenda en común. ¿Y qué pasa si la dirigencia política no se pone de acuerdo, no terminan de comprender y dicen lo comprendemos en el contexto electoral y después todo sigue parecido, peor? ¿Qué pasa? Digo, porque vamos a seguir organizándonos y luchando. No, Vamos a seguir Pasa nosotros. lo que vimos en la calle ayer, Claro. pasa lo que vieron en las urnas el otro domingo. pero más allá de la política, digo que porque los barrios ya Bueno, la situación es crítica. Ahí retomo otro de los puntos que pone la carta de Mayra, en lo que también tenemos disenso, que es respecto de el ONGismo, las donaciones. Digo, claro que eso no es lo que nos va a salvar la vida, claro que eso no puede ser la preocupación del Estado. Ahora, la situación da mucha angustia y la autogestión da mucho orgullo. Porque la verdad es que vos ves cómo se paran esas casas de las mujeres, cómo se paran esos comedores. En Tucumán, los comedores de La Poderosa alimentan a 7.000 vecinas y vecinos, gestionados por vecinas y vecinos. El 100% de los alimentos son donaciones o convenios, porque el gobierno provincial pone cero. Entonces, creo que la mejor manera de hacer frente a eso es entender que hay que visibilizar, entender que hay que autogestionar para sobrevivir y entender que tenemos que demandar políticas públicas con un tacto que tenemos que seguir afilando entre todos los que sí pertenecemos a ese campo popular que para mí es muy notorio, porque en esta mesa pertenecemos a distintas corrientes, a distintos espacios, también César, también Mayra, pero en algún punto de lo que estamos diciendo nos encuentra a todas y todos del mismo lado de la grieta, que es el lado abajo. Sí, está claro, ¿no? Yo decía, ¿por qué no lo llamaron? Era de una manera retórica porque, digo, un país con 42% de pobreza no hay que llamar nada. Está Sí, toda con la más vista, de la ¿no? mitad de los pibes y pibas pobres. Pero o se sea, supone que nosotros... ¿Qué más tenés que hacer? En la economía se supone que nosotros tenemos dirigentes que estudian y que saben y que están preparados como para ver la economía popular, la economía social, entender salud, entender un montón de cuestiones. Después cuando toman medidas de tales magnitudes que nos sorprenden, ahí es donde decimos nosotros. Entonces, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Entendés? ¿Qué pasó? Y ¿Qué creo pasó que- si nosotros... Quiero sumarme a lo de Julio, porque me parece que ahí, cuando nosotros decimos, ¿qué pasó con él? ¿Por qué no se ejecutó ese 2.1 que a nosotros nos hubiera resuelto algunas cuestiones de fondo? Y por un lado te dicen, bueno, capaz que el acuerdo con el FMI no fue tan bueno, nosotros no nos vamos a meter en los tecnicismos del arreglo de la deuda. Y por otro lado, si esa plata baja, entonces se te va la inflación. Y capaz que la inflación se te va porque no te peleaste ni con los supermercadistas ni con los marcadores de precio y tal vez va llegando el momento de que suceda eso porque de abajo te lo están pidiendo de todos los rincones. Nacho, Nacho. Natalia, Julio. Gracias, No, gracias por venir. venir. Gracias por venir, que sabemos Gracias que es a ustedes. tarde, pero bueno, muy importante escucharlos y que estén acá en Fuego, Sí, amigas. Así nosotros escuchamos, la audiencia también empezó. Espero que las autoridades también los escuchen, ¿eh? Que estén Sí, atentos a lo que están diciendo. Por ahí hay alguno que mira y se y se aviva. despierta, ¿no? 42% de pobreza del país. Pequeño corte y ya venimos con más Fuego Amigo.